Veremos ahora otro tipo de hidrocarburos llamados alquenos. Por ser hidrocarburos, están formados por carbono e hidrógeno, y la característica que los diferencia de los alcanos es que poseen al menos un doble enlace entre átomos de carbono. Evidentemente, el primer alqueno, el más sencillo, debe tener necesariamente dos átomos de carbono. Y esta situación se muestra en esta figura. Este átomo de carbono está unido al otro átomo de carbono por dos enlaces, enlace doble, y estos son los otros dos enlaces del primer átomo de carbono y estos los otros dos enlaces del otro átomo de carbono. Si unimos esos enlaces a átomos de hidrógeno, tenemos la siguiente situación. Similar a los alcanos, pero como este carbono utilizó dos enlaces, solo lleva dos hidrógenos, y lo mismo para este otro átomo de carbono. Los alquenos se nombran cambiando la terminación ano del alcano por eno. Entonces, si recordamos que el alcano de dos átomos de carbono se llama etano, este es el eteno. En este caso tenemos la fórmula desarrollada del eteno, representando, al igual que en el caso de los alcanos, solo los enlaces entre átomos de carbono. Esta es la fórmula semidesarrollada del eteno, y sumándolos el número de átomos de cada elemento, C2H4 en este caso, tenemos la fórmula condensada. El siguiente alqueno, como muestra esta figura, tiene tres átomos de carbono. Ven que acá tenemos entre el primer átomo y el segundo átomo de carbono un doble enlace. Entonces, como este átomo de carbono utilizó dos enlaces, irá unido a dos átomos de hidrógeno. Este átomo de carbono, que utilizó tres enlaces, irá unido a un solo átomo de hidrógeno. Y el último átomo de carbono irá unido a tres átomos de hidrógeno. Tenemos entonces la fórmula desarrollada del propeno, la fórmula semidesarrollada y la fórmula condensada. ¿Qué pasa cuando pasamos al alqueno de dos átomos de carbono? Cuatro átomos de carbono. Ocurre que tenemos dos posibilidades. El doble enlace puede estar ubicado entre el primer átomo y el segundo átomo de carbono. En ese caso, como ven, completamos los átomos de hidrógeno con el mismo criterio que en todos los ejemplos anteriores y con el mismo criterio que en los alcanos. Y el nombre será buteno, pero de alguna manera tenemos que indicar la posición, la ubicación del doble enlace. Como hay que indicar el menor de los números, estos números reciben el nombre de locantes, lo llamamos 1-buteno, indicando que el doble enlace salió, digamos, del carbono número 1. Entre números y letras debe ir un guión. Esta otra posibilidad, que también tiene 4 átomos de carbono, pero el doble enlace se ubica entre el segundo y el tercer carbono, recibe el nombre de 2-buteno, ya que el doble enlace arranca, digamos, en el carbono número 2. Si nosotros sumamos los átomos de carbono y de hidrógeno en ambas sustancias, las dos responden a esta fórmula condensada. Carbono 4, hidrógeno 8. Por eso, en química orgánica, las fórmulas condensadas no tienen gran utilidad, porque existe un fenómeno llamado isomería, que será tratado en otra videoclase, acá solo doy un adelanto, que es un fenómeno por el cual dos o más sustancias distintas responden a la misma fórmula condensada. El 1-buteno y el 2-buteno son isómeros de posición, ya que se diferencian en la posición del doble enlace. Pero insisto, esto será tratado más adelante.
El alqueno de 5 átomos de carbono recibe el nombre de penteno y ustedes mismos pueden comprobar que existen dos posibilidades para el penteno. 1 penteno y 2 penteno, teniendo en cuenta que cuando uno numera la cadena principal debe ser numerada desde el extremo más cercano al doble enlace. Esto último lo entenderán mejor en la videoclase de alquenos con ramificaciones. En el caso del hexeno tenemos 3 posibilidades, es decir, 3 isómeros de posición, pueden verificarlo, 1 hexeno, 2 hexeno, 3 hexeno. Si ustedes corren el doble enlace un lugar más, en realidad van a ver que no es el 3 hexeno, sino que vuelve a ser el 2 hexeno. En forma similar, tenemos el alqueno de 7 átomos de carbono, hepteno, el de 8, octeno, noneno, deceno, undeceno, dodeceno, trideceno, tetradeceno, etc. Todo aquel que tenga ganas y esté aburrido y quiere entretenerse un poco puede probar cuántos isómeros encuentra. Finalmente, si analizamos las fórmulas condensadas, C2H4, C3H6, C4H8, etc., se ve fácilmente que el número de átomos de hidrógeno es igual al doble de carbonos, por lo que concluimos que la fórmula general de los alquenos es CnH2 por N.